¿Qué problemas tuvo la existencia del Imperio Austrohúngaro? ¿Por qué se debilitó hacia el principio del siglo XX? ¿Por qué no sobrevivió al final de la Primera Guerra Mundial? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. La reconstrucción política del continente europeo en los comienzos del siglo XIX, luego de las guerras napoleónicas, fue una prioridad para los gobiernos de las principales potencias de ese momento. Austria, que había sido derrotada 4 veces en las batallas contra Napoleón, mostró una recuperación extremadamente rápida, lo cual se mostró con la elección de Viena para la celebración del Congreso de Paz. Austria estaba gobernada por la dinastía de los Habsburgo, que deseaban incrementar su poderío con la anexión unificada tanto de los demás estados alemanes como de los territorios que regían, como Polonia, Hungría, Croacia, Venecia y Lombardía, entre otras menores. Pero en ese momento comenzaba a surgir y a expandirse por toda Europa una serie de movimientos sociales de carácter nacionalista y liberal, por influencia de la Revolución Francesa y después por el impopular gobierno ultramonárquico de Carlos X de Francia. El ministro de Relaciones Exteriores de Austria, Clemens von Metternich, temía que el reino de los Habsburgo pudiera desintegrarse si esos movimientos permeaban más en los pueblos que dominaban. En aquel momento, el Imperio Austrohúngaro aún no estaba establecido, pues Austria todavía pretendía liderar la unificación alemana bajo la Confederación Germánica. Antes de la mitad del siglo XIX, en realidad Austria no parecía haber cambiado mucho bajo la influencia y los golpes de la Revolución, y estableció su liderazgo de un gobierno monárquico conservador en la Europa central. Por eso, en los territorios de los Habsburgo existían pocos organismos a través de los cuales pudiera expresarse el descontento popular. Sin embargo, los nuevos movimientos liberales que se desataron en Europa en 1848 amenazaron esta vez seriamente al régimen en Austria, y numerosos levantamientos comenzaban a desgarrar el reino. ¡Ah! ¡Me amenazas! Los húngaros adoptaron una constitución independiente. Los croatas organizaron un comité nacional para luchar por su autonomía. Los checos exigieron una asamblea constituyente y en Praga se reunió un congreso proeslavo. Aunque esos movimientos fueron reprimidos por el ejército, y el régimen se reafirmó ya sin tener el compromiso de cumplir con las demandas constitucionales. Entonces el monarca austriaco, Francisco José, se dispuso a la reconquista de Hungría, que todavía resistía y defendía su autonomía. Era un fuerte bastión nacionalista, y se había proclamado como una república, nombrando incluso a un presidente. ¡El macho! Pero esto fue derrocado con la ayuda a Austria de Nicolás I de Rusia, en 1849, quien como monarca conservador también veía con malos ojos las pretensiones liberales que acercaron a los países de Europa Central hacia Occidente. Las fuerzas húngaras fueron derrotadas, y el Imperio Habsburgo se salvó así de la disolución, pero con un alto costo. Hacia 1855, Austria estaba al borde de la bancarrota nacional. ¿Hablando de fondos? No tenemos fondos. Y mientras tanto, continuaba la competencia de Austria contra Prusia por la hegemonía en el territorio alemán. Fue la victoria de Prusia en 1866 la que llevó al nacimiento de la Confederación Alemana, que excluyó finalmente a Austria de la deseada unificación germana. La derrota la hizo querer reorganizarse. Se había visto que la centralización extrema del poder no había dado buenas respuestas. Su fracaso se hizo tan evidente durante la guerra que el reino austriaco ahora había llegado a su punto más bajo y parecía al borde del colapso. ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdirijillos! ¡Estamos perdirijillos! Le pareció necesario buscar la descentralización del gobierno y apostar por el federalismo. Pero al mismo tiempo, si a todos los pueblos minoritarios del imperio se les daba una autonomía, el territorio se dividiría en numerosos sectores muy distintos entre sí. La solución que adoptó el monarca fue conservar el predominio de la minoría alemana en Austria y reconocer también a la magyar, que habitaba Hungría, para posteriormente unirse con ella en la monarquía, dando origen al Imperio Austrohúngaro en 1867. El nuevo imperio se convirtió entonces en un conglomerado de pueblos y ciudades muy dispares, aunque con un gobierno de tipo dual. Pero ese sistema no consiguió apaciguar al resto de las minorías que habitaban el imperio, especialmente de los eslavos. Los patriotas checos exigieron que se restableciera el antiguo reino de Bohemia y que se le concediera la semi-independencia, al igual que a Hungría, mientras los eslovacos deseaban unirse con los croatas y serbios para formar un reino yugoslavo independiente. Los habitantes italianos se inclinaban hacia Italia, que estaba en el camino a la unificación, y los nacionalistas romanos hacia Rumanía. Todas estas minorías descontentas hicieron muy difícil para Francisco José establecer un auténtico gobierno representativo,
por temor de que los alemanes en Austria y los magyares en Hungría fuesen superados por esa oposición en una votación. El temor era especialmente fuerte en Hungría, donde se criticaba fuertemente cualquier iniciativa que pudiera privar a los magyares de su posición privilegiada dentro del sistema dual. Además, en el fondo, la monarquía austrohúngara, aunque se proclamaba parlamentaria, en realidad continuaba funcionando de una forma más bien absolutista, que fomentaba el descontento popular. Por otro lado, el aspecto económico también estaba contribuyendo a la decadencia de este imperio. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Aunque militar y territorialmente era poderoso, estaba poco industrializado, y su gobierno estaba dominado todavía por la clase aristocrática. La integración económica del imperio se limitó mucho debido a los antagonismos entre el gobierno central y los pueblos dominados, que deseaban autonomía económica y por lo tanto se comportaban de forma nacionalista en ese aspecto. Con el tiempo, la integración del mercado en el territorio se volvió muy difícil, y aún más luego del estancamiento político en el Parlamento de Austria desde 1897, que surgió de la intensificación del conflicto de identidades nacionales. A principios del siglo XX, al no tener nombre propio ni lengua común, parecía una excepción entre todos los demás estados de Europa. Se produjo un aumento de las dudas sobre el estatus y los derechos de los pueblos no alemanes y no húngaros. Las disputas dentro de la parte húngara de la monarquía fueron el tema más conflictivo, ya que los serbios, croatas y eslovacos estaban oprimidos por ellos. La crisis de Bosnia de 1908 a 1909 transformó la cuestión de los eslavos del sur en el dilema nacional e internacional más importante de la monarquía Habsburgo. Habiéndose anexado Bosnia y Herzegovina, Austria-Hungría reflejaba la intención de fijar su papel central en los Balcanes, pero desató una grave crisis internacional, ya que fue visto como una infracción del Tratado de Berlín, y las relaciones del imperio con la mayor parte de las demás naciones europeas se deterioraron, especialmente con Rusia y Serbia. Luego, las guerras de los Balcanes de 1912 y 1913 tuvieron un profundo impacto. El gobierno austrohúngaro tuvo que mantener al ejército preparado para el combate, por lo que muchos hombres fueron sustraídos de sus lugares de trabajo. Eso supuso una carga adicional para el presupuesto austrohúngaro y dañó aún más la situación económica del imperio. ¿Te parece que somos ricos? Los resultados de las guerras de los Balcanes, en particular el ascenso de Serbia, desestabilizaron el funcionamiento político del imperio, ya que Serbia había comenzado a cambiar el equilibrio que existía en la región. Las fallas a lo largo de las cuales el imperio de los Habsburgo finalmente se desintegraría eran evidentes ya en el cuarto de siglo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. En los principios del siglo XX, el imperio de los Habsburgo se encontraba todavía entre las principales potencias de Europa, pero al final de la Primera Guerra Mundial, el imperio se había derrumbado militar, política y económicamente. La desigualdad entre las diferentes regiones y la intensificación del nacionalismo económico dentro del imperio afectaron negativamente el desempeño de la economía de los Habsburgo, lo que sirvió para acelerar la desaparición del imperio en una guerra que no estaba económicamente en condiciones de librar, ya que ésta era demasiado grande para sostenerla con los recursos de los que disponía. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Tras las negociaciones de paz, Austria y Hungría quedaron como dos naciones separadas, reducidas a pequeños países sin salida al mar, mientras que Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumanía y Polonia emergieron como estados nacionales independientes. Gracias por ver el video de hoy. Si deseas apoyar de forma especial al canal, puedes hacerlo dejando tus super gracias. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!